Oye, qué cosa más rica las patatas bayucas, ¿eh? Yo sé que mientras que estabais esperando para entrar, os han ofrecido unas patatas de Valderrable, Sergio, ahí al lado de ¿Qué tu me vas casa. a contar? Una auténtica maravilla. Una maravilla, además bien caseras, una empresa artesana de allí del Valle, y bueno, yo tengo un negocio y también las tengo. Sí, además, nosotros ya preguntamos en los sitios, cuando nos vamos a tomar una cerveza, un vino, unas patatas bayucas, no, tengo otras, no, tienen que ser bayucas, porque aparte de que sean las mejores patatas de Valderrable, tratamiento casero, artesanal, es un aceite exquisito, claro, sale un producto excepcional. Y si además las hacen con todo el cariño y esmero, como nos cuentan a ti, aquí pues da gusto con ellas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Buenas noches. Muy bien. Bien, por mi derecha Sergio Balmontín, Rafael Pérez Tezanos, Patricia Oreña y Juan Ramón Carrancio. Veo que estáis bien. Sí. Habéis pasado las inundaciones. Vaya problemas y vaya desgracias que hemos podido vivir en algunos municipios. Bueno, pues sin más demora nos vamos a hablar a la tertulia. Datos del paro. Unos dicen que estupendos, otros dicen que un poco inflados, otros dicen que tiene trampa, otros dicen que hay que mirar la letra pequeña. Uno ya no sabe qué escuchar. Sergio, datos del paro, ¿cómo los ves? Yo creo que los datos del paro, dices tú que se puede hablar subjetivamente, yo creo que no son subjetivos porque son números. Yo creo que Cantabria tiene que estar contenta porque estamos a la cabeza de la bajada del paro a nivel nacional. Estamos detrás, creo que del País Vasco y entre Navarra. Estamos por debajo del 10%, que creo que son las únicas tres comunidades autónomas nacionales. Y luego los números y dentro de la política y de llevárnoslo cada uno a nuestro terreno, pues podemos rebuscar, podemos mirar que si hay menos desempleados, que si la seguridad social, que si se ingresa menos, pero la realidad y los números son así. También hay que hablar de los contratos, de qué tipo de contratos tenemos. Y yo creo que todos los que estamos en cargos públicos, los políticos, incluso la sociedad en general, queremos que sean mejores, hay que seguir trabajando porque sean mejores, pero yo creo que los datos son buenos. O sea, si se baja, yo creo que son buenos y eso no se puede discutir. Que se puede hacer más y se puede mejorar y en eso seguiremos trabajando todo el mundo, yo creo que eso también es indiscutible. Oye, antes de seguir hablando de los datos del paro, que ahora que nos va a dar su opinión Rafa, cambiando también totalmente de tema, Reynosa, tenéis ahí un marrón con el tema de las viviendas que se caen. Antes han estado aquí vecinas tuyas, están desesperadas, ¿qué se puede hacer ahí? Eso es un tema de... Yo siempre he dicho que lo achaco a una falta de sensibilidad. Una falta de sensibilidad por parte de los políticos, que yo creo que lo que no tenemos que perder la perspectiva es de ¿para qué estamos ahí? De entrada estamos para defender los intereses de los ciudadanos. Que tenemos que mirar también los números y las arcas del ayuntamiento y que es dinero público de todo el mundo, sí. Pero tenemos que defender los intereses de los ciudadanos y los ciudadanos lo primero que hay que hacer es escucharles, ponerse a su lado y ponerse a su pellejo. El otro día en San Sebastián hemos tenido unas imágenes dantescas, porque son gente que conocemos todos. Había unas pancartas, pues bueno, contra el presidente, pero no contra el presidente, querían que el presidente les escuchara simplemente, porque ellos creen que el ayuntamiento no les ha escuchado y les ha dejado de lado. Simplemente hemos estado escuchándoles, nada más. Había gente con lágrimas en los ojos, estamos hablando de sus casas. Hay gente que lo pierde todo. Sí, sí. Antes te he oído además que has visto que era un problema también que afecta psicológicamente. Esta gente está muy destrozada, hay gente mayor. Aquí Esther ha estado a punto de echarse a llorar. Sí, claro, ¿no? Es que el otro día había gente llorando, que no es broma. ¿Cuál es el problema? Que te lo habrán explicado. Pues a partir de unas obras que se hicieron, tanto que estaba el gobierno de Cantabria como también estaba el ayuntamiento, pues han aparecido grietas en muchísimos inmuebles de la ciudad, pero no solo en esos inmuebles de Torres Quevedo y Carlos III, sino en avenidas paralelas. Y Reynosa, que viene su nombre de Ranosa, que mucha gente se piensa que es ciudad del reino de la Osa, no, es reino de Ranosa, de las ranas. Todo lo que es el subsuelo de Reynosa, todas las capas freáticas, eso baja de los montes, es agua, y entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer un estudio geotécnico que no se hizo y yo no creo en las casualidades, a partir de que se abrió una zanja han aparecido grietas en los inmuebles de los vecinos y claro, es que Reynosa por debajo está lleno de churras, hay que controlarlas y los vecinos... Y es la verdad, al comienzo lo único que querían es que se les escuchara y que se intentara poner remedio, porque además es patrimonio también del ayuntamiento y del pueblo, están en el mismo centro de la ciudad. Y es más, si no se pone remedio, si no se estudia y si haces una huida hacia adelante, ten por seguro que va a afectar a muchos más inmuebles de Eso es lo que yo también lo comentaba con ellas, la importancia de que se vayan informando más vecinos y que si ahora no tienen problemas, los pueden llegar a tener. Es decir, no es que es una barriada, no es que son unos edificios, no, es que esto puede ir a más. Entonces ellos que han buscado firmas, ese que dices tú es muy importante porque hay que apelar también a la solidaridad de todos los vecinos.
porque aparte de que es nuestra ciudad, son nuestros vecinos y pueden ser nuestros amigos, es que dentro de un mes, 2 o un año te puede pasar a ti. Claro, claro, no vale decir, no, como a mí no me toca, yo no quiero meterme en líos. No, no, es que el lío le puede llegar a cualquier vecino en cualquier momento. Y parece que lo miramos de lejos, pero ponte en la situación de que te tengas que ir de casa. Estas compañeras, Noelia, Esther, María, mucha gente que conozco, su madre, gente anciana que lleva viviendo toda la vida en esas casas, están destrozadas. Un drama. Y te puedo asegurar, yo no vengo aquí a criticar ni al equipo de gobierno, ni... No, para eso ya estoy yo. En absoluto. Escucharles desde el comienzo y haber puesto o haber intentado poner los medios entre todos, entre la administración, habiendo ido al gobierno de Cantabria, el ayuntamiento, los vecinos. Hay 1000 informes de Aqualia, informes de arquitectos, informes de abogados, informes geotécnicos. Ellas las chicas que estaban aquí, pues trasladaban, ¿no? Que se sienten como que desplazadas, que no les hacen caso, balones fuera, que les toman el pelo. Ya se están gastando dinero en informes técnicos, ya se están gastando dinero en informes técnicos. Muchísimo dinero. Es que no solo el drama psicológico y de familiar y personal, es que también hay un drama económico, porque se ha gastado mucho y yo creo que es una huida hacia adelante. Y habría que sentarse, ponerse en el pellejo de la gente, que yo creo que para eso estamos los que estamos en el servicio público. No podemos tratar el ayuntamiento como una empresa, no se puede ser frío en el trato con los vecinos, solo piden que se les escuche. El lunes creo que vamos a tener hay una comisión especial sobre este tema que hemos pedido a los grupos de la oposición para que se nos explique más, porque es que ha habido una orden de derribo que ha salido el día 2 de enero. El día 2 de enero, firmada, que encima también hay una falta de sensibilidad terrible ahí, firmada el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Entonces son muchas cosas, a ellos se les carga todo, encima de Navidad, y es un problema para los vecinos y posiblemente para la ciudad en un futuro, porque además hablamos de casas patrimoniales. Ahí está la casa de los Cosío, que está en pleno centro de Reynosa, está pegada a otra de las casas que tiene grietas, las churras van por debajo, no están controladas. Un problema importante el que tenemos. Bien, Sergio, nos vas a tener informados, ¿eh? Por supuesto. Cuando vengas por aquí nos cuentas a ver cómo va ese asunto que nos interesa mucho, sobre todo aquí en la tele, porque es una auténtica desgracia y un problemón para los propietarios, que esto no puede seguir así. Y además, a mí lo que más me molesta es que no se les haga caso, porque ya que tienen un problema, vamos a ser un poco sensibles, vamos a escucharles, vamos a recibirles, vamos a tratarle como personas, como vecinos de un municipio que lo están pasando muy mal. Cambiamos de asunto, volvemos a los datos del paro y volvemos con nuestro amigo Rafa. Rafa, ¿qué tal? ¿Bien? Allá arriba en Co, las inundaciones, nada, ¿no? No. Nada. Tú lo has visto desde lejos. Nada importante. Bien, datos del paro. No, creo que es verdad que la coyuntura en este momento, como apuntaba Sergio, pues es positiva, en Cantabria. A nivel de Cantabria es positiva. Hemos liderado esa bajada del paro. Además de bajar ahora, que es cierto, seguimos manteniendo un porcentaje de paro menor que la media española, lo cual también es importante, ¿no?, seguir manteniéndolo. Pero decías tú al inicio, hay quien dice una cosa, hay quien dice que está bien, hay quien dice que no, pero yo pregunto, ¿quién lo dice? ¿Lo dicen políticos? No hagas caso entonces, no hagas caso. Porque durante más de 16 años he mantenido una postura, no la voy a cambiar ahora, ¿no?, que ya soy un poco veterano, y he dicho siempre que lo único que tienen que hacer los gobiernos es facilitar al empresariado la creación de empleo. Una de las labores del político o del gobierno es esa. O simplemente que no les molesten, que les dejen invertir. He dicho facilitar. Sí. Yo creo que ya hay con que no eso, les metan el palo entre las ruedas. Pero porque lo de ponerse medallas, la clase política en general, cuando baja el paro, son medallas de quita y pon. Porque la experiencia nos dice que lo mismo viene el próximo trimestre y sube el paro. Entonces, medalla me la quito, me la pongo, me la quito. No, es que no es labor del político. El político tiene que favorecer la creación de empleo. El empleo le tiene que hacer, como siempre, la iniciativa privada. Como he dicho en alguna ocasión, esa entidad bancaria que pone los carteles y los llama valientes, ¿no? Estos que dicen, valientes, gracias por estar ahí, ¿no? Sí. Claro, esa gente es la que crea empleo y es la que en ocasiones le pierde porque su situación es la que es. Por lo tanto, desde ese prisma, decir, pues me alegra, porque eso quiere decir que la iniciativa privada, porque que yo sepa, no
se han creado 1.200 puestos de funcionarios, ¿no, José Ramón? Que yo sepa, ¿no? Esto es. Juan Ramón, perdón. No se han creado. Por tanto, el empleo ha ido a la iniciativa privada, a la empresa privada. Y eso es un indicativo de que la empresa en Cantabria está tirando. Solo hay que mirar un dato. Yo es que me fijo en ese, no tanto de verdad, no tengo nada en contra, pero no tanto del sector servicios, ¿no? Que fluctúa mucho en función de la temporada, ¿no? Me fijo en la industria, ¿no? Que es el empleo más estable. Ha creado empleo, lo cual es un buen dato, pero es que viene precedido de un incremento de la producción industrial en Cantabria del 8 y pico %, me parece. Lo cual quiere decir que las empresas de Cantabria están teniendo trabajo, para entendernos, y eso genera esa riqueza. Probablemente ningún político, Sergio, ha tenido nada que ver en que determinada empresa esté ahora produciendo más o vendiendo mejor, seguramente que no. Por eso siempre durante estos años, cada vez que salía este tipo de debate, yo decía que no, que ni cuando íbamos muy bien me ponía medallas, ni cuando va muy mal me deis golpes, que de verdad, porque el gobierno intenta siempre mantener un equilibrio, como tú decías, molestar lo menos posible, que no es tanto molestar, sino que incluso lanza muchos programas de ayuda a las empresas, etcétera. Bueno, pues esa es la labor del político. Y luego que pues ponerle la vela a Santa Rita y que todo salga bien y que todo circule y que todo... Y entonces, con eso vamos llegando a superar, pues eso. Pero no olviden nunca, por lo menos yo así lo siento, que ha bajado el paro, pero el que sigue estando en el paro no ha amanecido todavía. Y todavía hay mucha gente en esa situación y hay que pensar en eso, sino tanto en decir, bueno, pues que está bien, 2.000 empleos más, mira qué bien. Ya, pero tenemos otros 28.000 que no, vamos a ocuparnos de ellos. Señor Carrancio. Pues es que en principio tienen razón los dos. Ahora sí que hay matices. Rafa ha hablado mucho de la empresa. Es verdad que el que haya aumentado el empleo en el sector industrial es algo que se da en Cantabria y no a nivel español. Y es especialmente bueno porque ahí es donde está el empleo estable, donde están las cotizaciones altas, ahora que se habla tanto de las jubilaciones, con eso es con lo que se mantiene. Pero tenemos también un talón de Aquiles. Ha bajado el paro, no sé, hacían en 11.000, hablo un poco de memoria, pero según la encuesta de población activa hemos perdido 7.000 puestos de trabajo. Tenemos la tasa de actividad más baja junto con Asturias y con Galicia, porque se juntan dos cosas, que tenemos una población muy envejecida, y eso pues es un buen síntoma, llegamos a mayores, ¿verdad? Y porque hay mucha gente que emigra, todavía tenemos emigrantes, con lo cual sí, los datos son buenos, o sea, yo no voy a poner paños calientes, y cuanto menos paro haya, mejor, porque es verdad que los que están en paro están desesperados, pero el que ha encontrado trabajo, ahora mismo los días amanecen, a pesar de lo que estén, más claros para él, o sea, eso no... Pero hay que mirarlo, y es muy buena noticia. La noticia buena es eso, que en Cantabria el sector servicios ha destruido empleo, que en España lo ha creado, y sin embargo en la construcción, bueno, que tiene muy poco valor añadido, pero en la industria ha tirado, y esa es la buena noticia para nosotros. Yo es lo que diría. Pues yo voy a hacer un poco la nota discordante, ya lo siento, ¿eh? Es cierto que se han creado 11.000 personas más trabajando, ¿no? Que al final ese es el dato en Cantabria, y eso es una buenísima hay noticia. 4.000, hay 11.000 parados menos. 11.000 parados menos, y esa es una buenísima noticia, desde luego, pero realmente todos los números se pueden explicar en términos absolutos o relativos, ¿no? Y en proporción, como decía Juan Ramón, al número de puestos de trabajo que existen, se han perdido, hay 7.000 personas menos buscando trabajo, ¿no? De ahí estas cifras, que sin ser malas, pues no son tan buenas como debieran. Yo creo que me preocupa mucho también pues la satisfacción con la que se acogen cifras que no debería ser para tanto. Lo que hay que hacer es seguir trabajando y haciendo cosas para que los números vayan mejor. Lo cierto es que Cantabria no va tan bien como parece, desafortunadamente, ¿no? Y esa es la pena. Y hay cosas, los políticos no pueden generar puestos de trabajo, ni el gobierno, y además cuando lo ha hecho bastante mal. Los trabajos los creamos la gente que levantamos la persiana del negocio todos los días, ¿no? A pesar de las dificultades. Y luego hay noticias que van a convertir estos datos en mucho peores. A finales de diciembre, y esto es una noticia que ha pasado desapercibida y es muy importante, un decreto anuló todas las ayudas a la contratación juvenil, con lo cual el paro de los jóvenes, evidentemente en unos meses, pues aumentará, ¿no?
Ayer se dijo que el impuesto de sociedades va a aumentar. Este son el tipo de noticias que influyen muy negativamente en la economía, porque no hay nada más asustadizo, ni más conservador, ni más preocupado que el dinero y la inversión, y cuando estas noticias las oímos cada día, pues generan mucha preocupación. El índice de producción industrial al que te referías, Rafa, que en Cantabria fluctúa, porque tiene mucho que ver con las estaciones también, es cierto que hay meses muy buenos, como ha sido octubre con un 8%, mientras que la media española ha sido un 1%, fíjate qué diferencia. Pero no podemos tomar meses sueltos. Ese fue un dato del mes de octubre, que fue muy bueno, pero si miramos septiembre fue un 3% en negativo, o sea que al final el interanual, el que cuenta, el del año 2018, ha sido de un 0,8%, creo. Por lo tanto, bueno, pues tampoco es para tirar cohetes. Y no es que lo diga yo, que al final, bueno, pues yo oigo a toda la gente que tengo alrededor y me comunican lo mismo. Lo cierto es que en general el norte, y Cantabria especialmente, porque no podemos contar con esto para el País Vasco, ¿no? No hay un crecimiento de ninguna manera comparable al que hay en la Franja de Levante, al que hay en Castilla y León, al que hay incluso en Asturias, aunque en Asturias no haya unos datos estupendos. No, en Asturias, ¿no? Están peor que nosotros todavía. En Galicia, o sea, esa es la preocupación. Y hay noticias que preocupan, como esas que he dicho, y como, por ejemplo, yo veo mucha pasividad en muchas cuestiones que me preocupan mucho. No sé si sabéis que Amazon está buscando en el norte un espacio para hacer un enorme centro logístico, y Cantabria ni siquiera está entre los nombres. O sea, ahora es una pelea entre Asturias, León y alguna que otra provincia de Castilla y León, pero Cantabria ni siquiera aparece en las papeletas. Lógicamente, tenemos un puerto, con las comunicaciones que tenemos, es que yo igual me lo planteo, bueno, ¿no? Las comunicaciones bueno, internas. pero Cantabria está muy maltratada. El problema es que estas cosas ocurren, que cuando el éxodo de las empresas de Cataluña hacia todas partes de España, algunas de las importantes han pasado por aquí para irse a Asturias, y está más lejos. Que yo no veo que hay muchas comunidades autónomas que están trabajando muy en serio en Inglaterra para ver qué pasa después del Brexit, porque hay muchas empresas de allí que se van a tener que alojar aquí, y yo no veo que aquí se haga promoción en ningún sitio de las ventajas que supone estar en Cantabria. Entonces, me preocupa la situación y sobre todo me preocupa el futuro. Sergio. Hombre, los datos son positivos, yo creo que hemos coincidido todos. Estoy de acuerdo con Rafa, además, en el tema de la industria. Ese es el dato que hay que mirar con lupa, de que es importante, porque Cantabria yo creo que casi nunca le había pasado. Y en cuanto a que los políticos tienen poca culpa, estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que facilitar y tenemos que luchar porque esas empresas ayudarlas. Yo, mira, en Reynosa hay un caso, que hay una empresa que se llama Mecánica Brayonsera, que quiere ampliarse, tiene 40, 50 trabajadores, de gente joven, emprendedora, 35, 36 años, que ha pasado de 4 trabajadores a 40, y sus previsiones en 5 años son 100. O sea, imaginaros eso lo que supone para Reynosa, porque al fin y al cabo, cuando hablaba antes con Carrancio, es verdad, de cómo ha bajado la población en Reynosa y cómo bajan todos los núcleos urbanos y todo lo que nos rodea ruralmente, al final tienes que tener trabajo. Si tú en Reynosa y en Pontes y en el otro lado pones una empresa de 200 trabajadores, esos son X familias y esos son habitantes y es trabajo. Y es disminución de paro. Y por ejemplo, allí tenemos, que se hablan de muchos polígonos a nivel de Cantabria, tenemos el polígono de La Vega, que es del SEPES. Y claro, como es del SEPES, pues los políticos tendremos que estar hablando con Fomento para recuperar ese polígono, ese suelo, porque a este chico y a muchos chicos les pedirán 200.000 euros por afincarte aquí, y entonces les estamos quitando que crezcan, que haya puestos de trabajo y que encima redunde en beneficio para, por ejemplo, ahora mismo la comarca de Campo. Ahí es donde tenemos que estar los políticos, en conseguir que ese suelo, no sé si a través del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento con Fomento, recuperarle. Es que allí la gente en Reynosa, la gente de a pie, que te puede hablar tranquilamente y decir, no, es que es preferible regalarlo. ¿Para qué tú estás cobrando? Claro, que me dice el SEPES, nos decía el SEPES que se reunió el alcalde, no, vamos a aguantar hasta septiembre a ver quién nos lo compra. Si no te lo han comprado en no sé cuántos años, no te lo van a comprar. Sí. Entonces, a este chico, a estas empresas, ahí tienen que estar los políticos, ahí tienen que estar los poderes públicos, que cárgale el suelo y cárgale el suelo. Pero si te van a aplaudir, vamos a tener más empresas y vamos a llegar. Estamos Corrales, estaba aquí a la alcaldesa, yo es que veo el polígono de Corrales y es que ha crecido, nos ha pasado. Tenemos Aguilar a 20 kilómetros, nada que ver con el nuestro. Se ha estancado, el suelo no es nuestro,
Se hizo una negociación que es del SEPES y eso habrá que reconocerle los que estamos en lo público y con los gobiernos para recuperar ese suelo, para fomentar. Y luego otro tema que me gustaría tocar. Mira, hoy estaba en una charla y hablaba un poco lo que decía Patricia, y era un poco Cantabria económica para 2030, y hablaba de los 4 grandes flujos que decía que eran importantes, y uno era las mercancías, las comunicaciones, y el otro era el económico. Y hablaba, que a mí me asustaba, era un Juan Ramón se llamaba, yo creo, de Sevilla, porque claro, a mí me interesaba porque lo veía desde fuera. Digo, ¿cómo ves nuestra región desde fuera? ¿Cómo analizas nuestra región desde fuera? ¿Qué potencialidades tenemos para crecer? ¿En qué tenemos que apostar? Porque aquí siempre hablamos de turismo, de servicios, pero es que el dato de industria a mí me parece importantísimo, o sea, me parece clave. Y hablaba de que las empresas, me lo ha recordado con lo de Amazon, y es un dato que asusta, que parece una sociedad distópica, que apuestan por tener, asusta decirlo, que él decía que apuestan por tener cada vez menos trabajadores. Y claro, bueno, eso es una realidad. Y es terrible, claro, me dice, está en una fábrica... Eso es una realidad, lo confirmo. Claro, está en una fábrica de Alemania de Adidas que hacen zapatillas y dice, había 5 trabajadores, dice, eran 5 guardias de seguridad. Entonces la gente, tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Es que el empresario, perdona que te moleste, Sergio, yo soy pequeño empresario y autónomo, es que llegamos a tener miedo a contratar. Claro, vemos... Es que hay que flexibilizar las condiciones, abaratar el coste laboral, no es el sueldo que pagas a los trabajadores. Y ahí tienen que estar los políticos. Ahí. Claro, el coste laboral es elevadísimo. O sea, si tú haces cuentas de si al final esto lo sufren tanto el empresario como el trabajador, que tampoco puede cobrar todo lo que debería, ¿no? Porque al final el número de retenciones y de abonos a la seguridad social y demás, claro, es elevadísimo. Sí. Encima alguien que se está jugando su dinero. Claro, y los costes asociados a cualquier empresa. El otro día estaba en un debate con una persona de un sindicato que me decía que el monopolio de las eléctricas. Y yo, esto es una cuestión que siempre me llama mucho la atención, ¿no? El monopolista absoluto aquí es el Estado, que nos grava más del 50% del recibo de la luz que pagamos todos los meses, son impuestos. Entonces, si quieres realmente favorecer la inversión y generar trabajo, es muy fácil. Si no hay que hacer nada más que rebajar los impuestos en la luz y en el diésel, por ejemplo, que es el combustible de los autónomos, el combustible de la clase media. No me vendas la moto de que vas a subir los impuestos a los ricos, que eso es una cosa que es una tomadura de pelo histórica y monumental, porque los impuestos nunca le suben a los ricos. Eso es así y lo sabe cualquiera. Los impuestos afectan a la clase media especialmente. Entonces, si tú tienes una pequeña empresa y resulta que te quitan las ayudas a la contratación, te suben la luz, ha subido un 70% en los últimos meses. Es que he tenido hace poco, porque esto parece, hablado así en teoría, pues dices, bueno, pues no parece tan grave, pero yo que me relaciono con autónomos todos los días, y que lo soy, y que los tengo alrededor, el otro día tuve el caso de una chica que tiene un pequeño restaurante en una zona costera, y me dice, claro, en una zona cerca de la playa, entenderás que los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, yo estoy allí sola prácticamente, excepto algún fin de semana. Y me traía el recibo de la luz del mes de septiembre, cuando ella ya nota mucho la gente que no tiene. Y era de 700 euros. Y me decía, yo tengo un pequeño restaurante, claro, con una plancha eléctrica y unas cuantas bombillas y un frigorífico. Un restaurante de 9 mesas, no estoy hablando de un enorme restaurante. Y un trabajador y ella. Dice, estos 700 euros son mi beneficio mensual. Si pago la luz no hay beneficio. De los 700 euros, realmente ya ha gastado 350 en luz. El resto, hay que sumarlo a todos los impuestos que está pagando, aparte del impuesto sobre la renta, el de sociedades si ha constituido una sociedad limitada, el IVA, todas las retenciones que tiene que pagar, y los indirectos, como ese, como el de la luz, como el del diésel que tiene que usar todos los días para ir al mercado a comprar y demás. Entonces, la carga fiscal es tan importante que no queda nada ni para contratar ni para gastar, que supone la oferta y la demanda que ella tiene a sí mismo, ni para invertir. No puedes reinvertir en tu propio negocio. Entonces, mientras estas condiciones no cambien, ni 11.000 puestos de trabajo, ni índices de producción industrial, porque al final la economía en Cantabria y en España se mueve a base de los micropymes y de los autónomos, que son aquellos que tienen menos de 10 trabajadores, que suponen un 86% de los movimientos económicos
en esta región. De los movimientos, no del volumen. Y esta gente le pasa esto, que tiene que elegir entre reinvertir o pagar las facturas, entre reinvertir y pagar el IVA, entre reinvertir y pagar el IRPF, entre reinvertir y pagar la luz. Y entonces este es el problema. A mí no me gustaría ser tan Juan negativo. Ramón, ¿la clase política se entera de esto? No. Sí, no. Y ahora vamos a hablar... No lo sabe, porque si lo supiera, Bueno, yo estoy Juan allí y Ramón, lo sé. Claro. Entonces, ¿Y es qué que se hablamos de la hace? clase política como en abstracto. Es que Te voy a contar lo que se hace. ¿Sabes No. cuál es el problema, Juan Ramón? Que esto es la calle y esto es la clase No, política. Y no hay Pues contacto, por eso, vamos que a hablar... ahí vienen todos estos Bueno, problemas. Yo vivo en mi casa, no vivo en Marte. Ya, pero... Vamos... Si fuera así, las cosas no Déjame serían... un poco, porque es que además has hablado de un caso que viene muy bien para explicar, porque el problema no son los impuestos en abstracto. Fíjate, la luz. La luz dentro de ese 50% tiene tres grandes apartados que son más del 40%. Uno de ellos es para pagar por haber parado las nucleares, del señor Felipe González, una maniobra política, que eso no va a beneficio de nadie. Eso sí queda muy bien, todo el mundo en la calle está encantado, fuera nucleares, eso hay que pagarlo. Porque se invirtieron, hubo un montón de centrales nucleares que se quedaron a medio hacer, todavía lo estamos pagando. Hay otra parte del señor Aznar, de repente subía el precio de la luz, políticamente no le interesaba, entonces llegó a un acuerdo con el oligopolio que hay, porque hay un oligopolio, lo queramos o no, de las eléctricas, y resulta que el déficit de tarifa para que no subieran la luz lo estamos pagando ahora, la factura de cuando gobernaba Aznar. Y la tercera parte es del señor Zapatero, cuando decidió que había que dar unas primas desproporcionadas a las renovables, y que también lo estamos pagando para que, porque y cuidado, encima no tenemos renovables, que esto hay que añadir no, renovables sí tenemos, bueno, sí es tenemos. una, No, en una proporción luego yo muy sí quería pequeña. decir algo, es verdad lo de los impuestos, es verdad que en los sueldos nos tendrían que dar, cuando recibimos los sueldos, el volumen total, no solo lo que viene a nosotros y lo que el obrero paga a la Seguridad Social, sino lo que ha pagado el empresario por él. Es verdad que eso lo tendríamos que saber y no lo sabemos, pero tampoco es tan negro el asunto. Mira, desde la crisis hacia acá, hay ahora mismo al pie de 1000 empresas de Cantabria que trabajan fuera no de Cantabria, de España. O sea, no todo el mundo, no todo es negro. No, que hay que mejorar. No digo que todo sea negro, que hay que de hecho, mejorar. aquí estamos en pie muchos, ¿no? Jolín, es que a mí me da mucha rabia, lo mismo que los mensajes triunfalistas, mucha rabia. Perdóname, no lo comparto, los mensajes catastrofistas. No, si el mío no es es una catastrofista, catástrofe. Juan Ramón. El hecho de que la factura de la luz de un restaurante de 9 meses sea 700 euros es lo que es. Vamos a no ver, es ni catastrofista, vamos a ver, ni bien, optimista, ni pero que eso pesimista. que lo vemos O sea, todos en casa. Es lo que hay. A ver, no puedo defender que tengamos la luz más cara de Europa. No puedo defender cuando se les llena la boca a los políticos hablando, a algunos políticos, mira, en ese caso no a mí, de la productividad, y lo achacan a que es que cobran mucho los obreros. No, parte de la productividad es el coste de la energía también. No puedo defender que digas que no viene Amazon por culpa de los políticos a Cantabria. Bueno, pues habrá que ver de qué políticos, porque Amazon, que es una empresa de distribución, no viene a Cantabria porque las comunicaciones de Cantabria no están a la altura de las de Asturias, por ejemplo. Entonces, no se puede mirar solo por encima, hay que mirar por qué no están a la altura de Asturias. ¿Qué ha pasado con Cantabria? Hombre, en vez de ser 1,5 millones de personas, igual somos medio millón, y los gobiernos centrales... Las de Asturias, Juan Ramón, con Madrid, son como las de aquí, más o menos. ¿Qué diferencia hay? Pues hay, para empezar, que no tienen que pasar el puerto, que pasan el túnel con la autovía, y que tienen un AVE que nosotros no tenemos. Un AVE Asturias no hay, ¿eh? Todavía no. Está a punto de acabarse. Hay un Albia como el bueno, hay un Albia que llega, no, como el nuestro no. Bueno. Como el nuestro no, de verdad, que es que tarda un a poco Cantabria en el asunto de infraestructuras me da rabia porque sé que hay otros políticos que lo dicen mucho, pero te pones a mirarlo fríamente. Tenemos un tren que a Bilbao, pues si sales andando Santander igual llegas antes que el tren. Ah, bueno, sí, sí. Y a Oviedo lo mismo. Y a nosotros nos interesa económicamente mucho más Bilbao que Madrid. Y a Amazon, para poner el norte de España, probablemente le interesen nuestras comunicaciones con los colaterales, más que con Madrid. Está muy abandonada. No, me refiero que es, claro que hay muchas cosas que mejorar, pero las cosas no son blancas y negros, tienen muchos matices y no son sencillas. Rafa. Que hay que abaratar, hay que abaratar los Nos impuestos. quedan 8 minutos. Rafa. Es que, joder, mira que habéis tocado cosas, ¿no? Por cierto, Sergio, ardua tarea te espera con el SEPES. Ya lo verás. Si fuera SICAN, Suelo Industrial de Cantabria, a lo mejor lo tenías más fácil. Pero con el SEPES... Es que habrá que hablar con SICAN a través con el SEPES. Sergio, si claro. vamos un día y nos Ya. invitas unas patatas con chorizo, con carne allí en Reynosa, lo arreglamos así. Oye, cuando queráis, ya verás. Yo también soy autónomo, que lo ha dicho Padilla, que parece que somos muchos. Ya Y verás. esa realidad también la conozco. claro. Moral, hijo, moral. Vale. Porque conocemos el percal, algunos sí. Conocéis el paño. Sí, entonces ardua tarea os espera. Pero, Mira, en una fin, cosa sí te digo. no lo dejéis. Un segundo sí te voy a decir. Y no es por meter el tema político, pero sí. Cuando estaba Íñigo de la Serna de Fomento, yo sé y he visto cartas de peticiones durante 2 o 3, no sé si los años que ha estado él, de una reunión del Ayuntamiento de Reynosa con Íñigo de la Serna. Es ni contestar.
Cuando entra el nuevo de Fomento, Soler creo que se llama, al mes por lo menos ha estado el alcalde de Reynosa en Madrid. Aparte de eso... El terreno seguirá siendo del SEPES. Claro, no le quito la razón a Rafa de que será duro y complicado, pero que a mí no mínimo me que des la razón, reunirse para empezar a avanzar. Si no te pido que me des la razón, solo te digo que ardua tarea os espera. Y además, me apunto Si el no te consejo. pido la luna, como dice la canción. A partir de Me ahí apunto tal. el consejo, Luego se ha comentado, dice, Cantabria no va bien, creo que lo decía Patricia. No va bien nada. No digo No que va no bien, vaya bien, pero no va que bien, hay problemas. nada, porque que claro, me preocupa, he dicho que me preocupa que hoy, sí, sí. que esto es estupendo cuando vete a pregúntale a cualquier comerciante. Ya. Claro, Es es que que- lo has explicado, Claro, que era una noticia muy bien. Pero yo es que tengo la impresión de que es que, o a lo mejor soy el único en esta mesa, de que es que por más que a veces los medios de comunicación, ¿no?, sobre todo a nivel nacional, intentan metérmelo por los ojos, y singularizo en mí, ¿no?, cada cual tal, yo sigo pensando que seguimos en crisis, que no hemos salido de la crisis. Totalmente. Que todavía estamos en una situación bastante delicada. Y claro, se habla de la acción política. Claro, lo que hablábamos de Amazon, no es la primera vez que no intenta venir, sino que alguien se va a instalar en España, elige el norte, pero no viene a Cantabria. Recuerdo en la pasada legislatura que una fábrica de baterías de ion litio para coches se marchó a Navarra, porque no consideró Cantabria el sitio más idóneo, ¿no? Esto puede pasar. Pero, ¿y qué tienen que ver los políticos? Oiga, pero este mercado en el que estamos globalizado, ¿quién le creó? Políticos. Le crearon los políticos el mercado, la globalización que tenemos que soportar. Ahora ya el interruptor no pone Made in Germany, ¿no? Pone Made in China, cualquier cosita que compras por ahí, ¿verdad? Y entra a precios que es evidente que la industria que está instalada en España o en Europa difícilmente puede competir. ¿Que faltan infraestructuras, Juan Ramón? Sí faltan. Cuestión de políticos. Claro. Cuestión de políticos. Y luego ya entramos al detalle, vamos bajando y dices que te asustas porque dicen que donde hay 5, a ver si hay 3. Eso llevamos ya 30 años haciéndolo. Claro, y además, pero hay que contárselo, hecho con dinero público, que es lo más sangrante. Y lo puedo decir alto y claro porque como esto estará en las actas del Parlamento en una de mis intervenciones, oiga, no puedo considerar oportuno que con dinero de los cántabros se subvencione un robot para una determinada empresa, que además le compra en Hannover y deja nuestro dinero allí, y luego cuando viene con el robot, de esos 3 trabajadores le sobran 2, cuando no son los 3. ¿Y si no comprara el robot? Y si no compran el robot... No acabas cerrando. Claro. Porque no se puede luchar Entonces ya ninguno contra de la los base tres. del tiempo. Perdona, Juan Ramón. No sé, el oye, robot que no le sé qué empresa compre, era, que le compre. Ah, no, ¿A ti no. quién te quita de comprar el Mercedes? Pero que te le subvencionemos con dinero público es otro cantar, y a eso voy yo. Tienes razón. El robot que le compre, y si tiene que despedir a 2, pues será un problema de él. Pero que haya comprado el robot con dinero de todos, y que luego nos mande a 2 al paro y les tengamos que pagar con dinero de todos, esto es donde yo pongo el pie. Yo no estoy en contra de que compren el robot y que la empresa se modernice y avance, pero hombre, con dinero público, a costa de echarme trabajadores a la calle, esto lo he denunciado siempre, ¿no? Pues habrás Y puesto más, el pie, y pero se ha más, hecho, y se ha hecho, más. sí. Claro que se ha hecho, te estoy diciendo, hace 30 años que venimos haciéndolo. Y digo, y además, para más INRI, no compraron en Requejada, y no digo Requejada por decir, o Polanco, no le compraron en Polanco, que le podían haber comprado, no, le compraron en Hannover. Vuelvo a repetir, en la feria de Hamburgo, y nuestro dinero se fue allí. El tema energético es que es sangrante, Patricia, efectivamente, tienes toda la razón, vayas por donde vayas. Recuerdo un debate en este mismo escenario con Melgar, concejal de Torrelavega. Tratamos aquel día pues, el tema eléctrico, ¿no? Y claro, es que es incomprensible, de tal manera que ni siquiera el nuevo gobierno, digo el nuevo gobierno de Sánchez, ha podido explicar qué pasa en el sector eléctrico. ¿Qué pasa en el sector eléctrico? Si hace ya, pues va para 5 años,
es que las eléctricas llegaron a amenazar al Estado español con hacer un boicot. Sí, con dos, como se suele decir, ¿no? Y no solamente eso, sino que como la cosa no les salió del todo como quisieron, anunciaron que los 700.000 millones de inversión los iban a hacer en el Reino Unido, no en España. Otra vez con dos. Y el gobierno, es decir, los políticos, tampoco actuaron en eso. Así que nos vemos como nos vemos. Y aquel día que se quedó en el aire y ahora me ha venido a la cabeza, yo afirmaba, luego lo pude comprobar, que es curioso porque somos un país exportador de energía. Cito a Melgar porque ya siento que no esté aquí, que me decía, no creo que exportemos. Pues sí, exportamos a Francia, exportamos a Portugal y exportamos a Marruecos. Energía sobrante. ¿Por qué es energía sobrante? Y normalmente, tú que eres autónoma y cualquiera que tenga un comercio, cuando hay muchas botellas hay que bajar el precio, no subirle. Normalmente se baja. Y en su momento nos dijeron, y vamos a plantar molinos de aire, de viento, porque es muy barato. Pues cuantos más hemos plantado, más ha subido la energía. Es curioso, ¿no? Todavía no hemos cerrado las térmicas que tanto contaminan. Ahora están peleando en Teruel, porque quieren cerrar una y los obreros, evidentemente los trabajadores no quieren que se cierre, por el tema de la contaminación, etcétera, por el tema de que se cierran las minas del carbón y como consecuencia cierran la térmica. Y dices, bueno, pero todavía están funcionando. El precio del carbón bajó muchísimo porque, claro, cada vez se consume menos y ha ido bajando el precio, con una lógica de mercado. No al contrario que la energía, que cuanto más produces, más sube. Y cuanto más barata es la fuente de producción, que puede ser la energía solar o puede ser del viento, más sube. Y nosotros pagamos una proporción grande del recibo de luz precisamente para invertir en energías como la solar y yo no veo que se esté haciendo. Hace ya muchos años... Nos vamos... Sí, termino. Hablo en pesetas, hablo en pesetas porque lo recuerdo en pesetas. Se pagaba el kilovatio aquí en España en torno a 12 pesetas el kilovatio en la industria. Bien, la competencia más cercana que teníamos en Francia al otro lado de ahí, lo estaba pagando a 6 y había que competir con ellos. Claro, muy complicado. Es un factor de competitividad. Cuando por ejemplo, una fundición, el coste energético es, como os podéis imaginar, enorme, ¿no? Ferroatlántica, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo me refería a otra que la he tenido más cercana, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero también conozco Ferroatlántica. Y entonces dices, oiga, esa sí es la acción de los políticos que yo decía antes, ahí tienen que actuar los políticos, favorecer eso, y no tanto preocuparse de si en tal empresa ha metido a 2 o a 4, deja que los meta, porque lo que hay que hacer es favorecer que ese empresario, que esa sociedad anónima, pues tenga las posibilidades de hacerlo. Sergio, que nos vamos. ¿Alguna cosilla más? Nada, un placer. Yo creo que todos hablamos el mismo idioma, que son sanos e importantes este tipo de debates porque todos lo sufrimos, como decía Carranza, dice, es que yo vivo en mi casa, claro, es que él paga la luz como la pago yo, como la pagas tú. Y te estoy totalmente de acuerdo con Rafa, que es que el sistema es perverso, pero es que lo hemos creado nosotros. Claro. Y estamos... Bien, nos vamos a comer unas patatas bayucas. Sergio, ¿otro día nos vemos por aquí? Cuando ustedes quieran. Bien, pues patatas bayucas. Qué ricas están, si está hecho en Cantabria, todo está bueno. Sí. Además, el honor de Valdearrible, las mejores patatas. Antes he comentado con Juan Ramón, ¿te acuerdas? Sí, que le he dicho aquí primero. Yo, que me dedicaba a las compras en una compañía, si podía comprar en Cantabria, no compraba en Bilbao. ¿Vale? Pues si puedo comer patatas hechas, cultivadas y fabricadas aquí, no voy a comer las de... Además están muy buenas. Bayuca, las mejores patatas, no cabe duda. Nos vamos a la publicidad. Venga, volvemos ahora enseguida.